Stephanie llega a un pueblo siendo nadie, pasando desapercibida por casi todos, y empieza a venderse en la avenida. Sin embargo, un día adquiere una costosa casa en donde deja de atender a hombres comunes y los cambia por clientes adinerados. Las cosas van bien hasta que es detenida por la desaparición de varios hombres que, ante el asombro de muchos, van apareciendo enterrados en su jardín. ¿Están listos para esto? Una cariñosa llamada Stephanie. Nadie supo de dónde llegó. Apareció en la colonia y anduvo dando vueltas por la zona de las Cariñosas, esa avenida donde varias mujeres ofrecían placer a cualquiera que sea capaz de pagar su cuota. Dicen que se veía como una pequeña, pero era por la vida lamentable que tuvo en los años previos. En realidad se trataba de una muchachita mayor de edad de 19 años, con el angelical rostro que adquieren las personas que han sufrido una infancia llena de carencias, malnutrición y falta de atención por parte de aquellos que supuestamente deberían protegerlas. La anécdota completa resultaba desconocida, pues Stephanie no se la contó a nadie del lugar. La cosa es que esa joven se instaló en la ciudad, rentó un pequeño cuarto y se la pasó dando vueltas por el territorio de las Cariñosas, aunque tuvo cuidado de no incomodarlas para que no la echaran de ahí. Las observó por varios días y luego, una mañana, se paró en un punto de la avenida en el que no solía estar ninguna de las trabajadoras. Las mujeres la miraron con recelo. Les pareció una broma, pero sí estaban seguras de algo. Era que ninguna se hallaba en ese lugar por voluntad propia. Todas cargaban con preocupaciones y necesidades lo suficientemente duras como para no encontrar otra salida más que entregar su vulnerable mercancía a cambio de unos billetes. No le negaron el derecho de trabajar, le permitieron adueñarse del reducido espacio y la dejaron en paz del mismo modo que ella mantuvo la distancia con ellas. Los primeros días fueron muy raros, pues era desconcertante ver a una chica tan joven a la espera de un cliente, rodeada de mujeres mayores, voluptuosas y dispuestas a hacer lo que el cliente solicitara. Aún así, el sol sale para todos y todas. Y Stephanie comenzó a ejercer el trabajo más antiguo de la historia. Su primer cliente fue un hombre maduro, alguien que iba de paso, un desconocido sin nombre ni biografía. Se la llevó a un espacio conocido como el 5 letras y ahí consumó el acto que le interesaba. La muchacha debió de haber hecho un extraordinario trabajo porque el gentil caballero la regresó a la avenida con su coche y se despidió de ella moviendo alegremente su mano. Stephanie observó la manera en la que el coche arrancó y se alejó. Luego se paró junto a la pared como si nada hubiera pasado. Sus compañeras la examinaron, intentaron buscar un indicio de la experiencia que acababa de tener, pero no lograron atrapar ni un solo atisbo que les dijera si aquella jovencita disfrutó u odió su primera solicitud de servicio en esa región. Claro que no se acercaron a preguntarle, dejaron la duda en el aire y se desvaneció al paso de las horas. Conforme avanzaba la tarde, los clientes se llevaron a otras cariñosas y después ellas regresaron para seguir con su jornada. En la noche, cuando la oscuridad cayó sobre la ciudad y la negrura se apoderó de todo, las trabajadoras de la calle se marcharon a su casa y Stephanie volvió al cuarto donde rentaba. Ahí se bañó, limpió su cuerpo para quitarse las caricias no solicitadas, la saliva pegajosa de los desconocidos y los apretujones que recibió todo su cuerpo. Tenía un pequeño espejo y frente a él se estuvo pasando un paño con agua fría, pues uno de los clientes que la contrató le dejó algunos moretones en la cintura. En cuanto se sintió limpia, se puso un camisón y se metió a la cama.
El hecho de que no cenara fue la única muestra de debilidad y repudio que mostró hacia la dolorosa etapa que acababa de comenzar, pero no hizo otra cosa además de eso. A Stephanie no se le vio llorar ni quejarse, no se negó a servir a ningún cliente ni expresó su rechazo hacia su trabajo. De hecho, la jovencita casi no hablaba. Nadie sabía lo que le gustaba ni lo que pretendía, pero como tampoco molestaba a las demás, ellas no la importunaron. La adoptaron como una de las suyas y le brindaron un silencio respetuoso que les devolvió en la misma medida. La chica se convirtió en parte del paisaje de la avenida y ahí terminó por convertirse en una mujer hecha y derecha. Por desgracia, a pesar de los años, la actitud de Stephanie no cambió. Continuó rentando en el diminuto cuarto, siguió parándose en su lugar y yéndose con los clientes al motel más cercano. Se mantuvo en silencio y guardó con recelo su voz, su historia, sus objetivos y dolores. La joven estaba ahí, sin embargo, también parecía no estar. Ese comportamiento habría bastado para atraer la atención de alguien, pero en realidad no fue así. Las otras cariñosas tenían sus problemas, sus propias razones para comerciar en la calle. Si ya estaban tan ocupadas en sus asuntos, claro que no le iban a prestar oídos a una muchacha introvertida. De ningún modo se preguntarían qué hacía o dejaba de hacer. Lo único que querían era ser contratadas, recibir su pago y volver a casa para bañarse. Anhelaban quitarse de la piel todo rastro que delatara el trabajo al que tuvieron que recurrir, porque la vida se les puso demasiado difícil como para escapar por un camino más recto. En realidad, ni las otras mujeres, ni los residentes, ni los clientes se preguntaron quién era Stephanie. No obstante, un día, la joven de estatura pequeña, complexión delgada y una apariencia que satisfacía los pervertidos fetiches de algunos hombres, sacó todas sus cosas del cuarto donde vivía y se mudó a una casa que llevaba algunos años en venta, pero cuyo costo no había podido ser cubierto. Era una vivienda grande, de al menos 15 metros por 15, 2 plantas y una terraza. Tenía una barda de 3 metros que no dejaba ver al interior, pero los lugareños sabían que contaba con un amplio jardín frontal y un espacio parecido a una piscina de 2 por 2 metros. Antes de ese momento, Stephanie era una chica más, alguien que existía y ya, una persona cercana a la nada. Después de mudarse a su casa nueva, la joven cambió de un modo sorprendente. Sus ropas sencillas se convirtieron en trajes elegantes. Su cabello lacio fue moldeado en una estética y adquirió unas preciosas ondas. El rostro que siempre llevaba con un maquillaje sencillo, ahora resaltaba con unas sombras oscuras y un deslumbrante labial rojo. Si el día en el que llegó se sorprendió con las mujeres que trabajaban en la avenida, ahora ellas se asombraron al verla y al escuchar el repiqueo de sus tacones sobre la banqueta. En el tiempo en el que trabajó a su lado, no se hizo amiga de ninguna, pero podría haberles dedicado una mirada de reconocimiento. Sin embargo, no lo hizo. Pasó al lado de sus compañeras y no les dirigió ni siquiera una mirada fugaz. Solo se alejó para llegar a su casa. Desde ese día, Stephanie dejó de trabajar en la avenida. Comenzó a recibir a sus clientes en su nuevo hogar y se fue forjando un enigma alrededor de ella. Las otras cariñosas no se explicaban cómo reunió tanto dinero en menos de 2 años, si ellas llevaban mucho tiempo en la avenida y apenas tenían lo suficiente para vivir al día. Las que eran madres se arañaban la cara cuando sus ganancias no les cubrían todos los gastos, pero entendían que criar a un niño no era barato. Sin embargo, y las que no tenían hijos, ellas todavía no lograban abandonar la calle. Siempre surgía una deuda que cubrir, una enfermedad que atender, un familiar necesitado, una detestable multa o un gasto inesperado que las condenaba a seguir con un trabajo que las avergonzaba. Del modo que fuera, la joven cariñosa transformó su vida y consiguió lo que muchas querían.
Por varios meses se habló de ella y del giro que dio su carrera. Además, para avivar las llamas sobre el tema, la gente comenzó a observar que su clientela pasó de estar constituida por hombres ordinarios que transitaban por la carretera o vecinos libidinosos, a sujetos que se desplazaban en autos relucientes o cuyos choferes los dejaban por un rato en la vivienda y regresaban para recogerlos más tarde. Stephanie dejó de atender a sus consumidores comunes y los cambió por visitantes de una categoría superior, los cuales iban acorde a su nueva imagen, la de una dama de gustos costosos y refinados. Asimismo, al parecer, dentro de su casa se consumaban los placeres más excéntricos, pues los hombres que tocaban el timbre solían volver sin excepción. Día con día, la gente y las cariñosas se esforzaron por ignorar a Stephanie, tal como ella las ignoró por tanto tiempo, pero no les fue posible, menos cuando aquella vivienda adquirida de forma tan asombrosa se vio rodeada por patrullas policíacas y la joven, vestida con finas ropas, salió de su hogar escoltada, esposada y fue trasladada hasta el Ministerio Público más cercano. Ahí la encerraron y la obligaron a llenar un montón de papeles. Le tomaron declaración y ella, siempre reticente a hablar, se expresó con una voz melódica que habría embrujado a cualquiera de los oficiales presentes, de no ser porque el tema en el que estaba involucrada era la desaparición de más de 15 hombres que en algún momento acudieron a su domicilio en búsqueda de sus placenteros servicios. De repente, la angelical chiquilla que triunfó en las calles y gozó de una gloria inmensa, se encontró recluida tras las rejas, a la espera de un veredicto sobre su situación. Sus encantos no consiguieron conmover a nadie. Su rostro inocente no le compró la libertad y el dinero que guardaba en una caja fuerte de su habitación, por el momento, no le sirvió de nada. Se quedó en los separos y tuvo que entregar las llaves de su hogar para que los policías pudieran revisar hasta el último rincón y constatar que, tal como aseguraba, no tenía relación con la desaparición de esos caballeros. En tanto Stephanie permanecía dentro de la celda, los agentes gestionaron el papeleo correspondiente y delinearon la manera en la que actuarían durante el caso que tenían entre sus manos. Tras cubrir el protocolo cotidiano, se asignó a 2 policías de investigación, un par de perros rastreadores y un contingente de 8 oficiales que entrarían a revisar la casa de la lujosa cariñosa. Llegaron al domicilio temprano e ingresaron sin ningún problema, ya que la joven entregó las llaves de manera voluntaria. En cuanto el grupo estuvo adentro, observaron que se trataba de un sitio bastante bonito y adornado, con objetos de gran valor. El recibidor era amplio y tenía una alfombra fabricada con hilos plateados. La sala consistía en 3 grandes sillones que invitaban a sentarse, recostarse y dormirse por un rato. La cocina era moderna y yacía limpia, aunque en el fregadero estaban unos utensilios para cortar, mismos que a lo mejor dejó ahí la dueña de la casa antes de quedar detenida. En el comedor tampoco hallaron nada raro, así que subieron a la segunda planta y se encontraron con un escenario parecido al anterior. 4 habitaciones limpias, bien ordenadas. En 2 de ellas notaron muebles con funciones asociadas a la labor de Stephanie, donde los oficiales no pudieron ocultar una sonrisa pícara ante un diván curvado, ni ante una silla con orificios en el asiento. Bromearon sobre qué podría hacerse en ellos y hasta tomaron un par de fotografías alegando que serían parte de las evidencias. En los baños no vieron nada fuera de lo normal, pero notaron que la dueña de la casa tenía un armario lleno de líquidos para limpiar, cosa que sin duda podría ser una exageración en una vivienda tan limpia.
No obstante, dadas las actividades que realizaba, podría ser que limpiaba y lavaba las habitaciones después de cada servicio culminado. Sin hallar un solo indicio incriminatorio, el equipo salió al jardín y estuvo charlando sobre sus hallazgos. Todos coincidieron en que no encontraron nada e hicieron algunos comentarios sobre los muebles y el buen gusto de la mujer que vivía ahí. Se quedaron en la puerta principal de la edificación y desde ahí contemplaron el jardín. Admiraron los rosales y los lirios que florecían de manera preciosa. Algunos de ellos parecían haber sido sembrados hacía poco tiempo, pero eso no les pareció extraño hasta que uno de los perros que los acompañaba comenzó a moverse de forma frenética. Su cuidador le soltó un poco la correa para que se moviera con mayor soltura, y el inteligente canino se dirigió a un punto en el que la tierra se veía fresca. Ahí se puso a aullar y comenzó a rascar con desesperación hasta que descubrió una mano masculina. Los policías quedaron impactados ante la escena. Pasaron el reporte de inmediato y desde la oficina central enviaron a un equipo especializado para que se encargaran de desenterrar el cuerpo. Tardaron un rato en llegar, pero los empleados se pusieron a laborar de inmediato y cuando el cuerpo estuvo afuera de la tierra, confirmaron que se trataba de un hombre que figuraba en su lista de desaparecidos. Por mera precaución se revisaron varias secciones del jardín y con eso el destino de Stephanie quedó sellado, pues se encontraron 18 osamentas que la incriminaban al 100%. Ante pruebas tan contundentes, la chica ya no fue capaz de alegar su inocencia. Abandonó su actitud arrogante y optó por confesar los motivos que la llevaron a cometer esos terribles actos. Resultó que Stephanie era originaria de Oaxaca y vivía en una zona rural donde los matrimonios arreglados eran cosas de todos los días. A las jóvenes, una vez que llegaban a la adolescencia, las intercambiaban por ganado o dinero, sin importar que el negociador fuera un hombre muchos años mayor que ellas. Las pobres chiquillas condenadas a ese destino pasaban por cosas terribles. Me refiero a todo lo que conlleva ser una esposa a esa edad. En la mayoría de los casos, ya que sus cuerpos todavía no estaban preparados para la gestación, traían a este mundo a pequeños con demasiadas complicaciones y efectivamente situaciones donde corrían el riesgo de partir al otro mundo. Y no solo ellas, también sus criaturas. Stephanie era la última hija de su padre. Desde que nació tuvo problemas de salud, así que su desarrollo fue más lento que el del resto de las chicas. Su estatura quedó más baja de lo normal y su complexión le daba el aspecto de una pequeña, aunque ya tuviera bastante edad. Su padre estaba frustrado, ya que no lograba casarla con nadie. Sin embargo, un día llegó un hombre de otro pueblo e iba buscando esposa. El padre de Stephanie no lo pensó ni 2 minutos. La ofreció y el sujeto aceptó sin ni siquiera verla. Al enterarse, la jovencita se horrorizó y expresó su desagrado. Pero en aquel lugar su voz y voto no tenían la más mínima importancia. Su padre ignoró su llanto y se preparó para recibir las cabezas de ganado que su nuevo yerno le entregaría a cambio. Por supuesto, la chica sabía de casos donde la novia escapó antes del matrimonio. Guardó con discreción las pocas cosas que tenía y en la noche, cuando ya todos dormían, salió de su casa, agarró camino y se fue de la ciudad. Anduvo sin rumbo por varios días y luego se metió a trabajar en un restaurante, aunque sin papeles ni nada que la identificara. Solo le pagaban unos pesos suficientes para comer cada día y cubrir un hospedaje mensual en un hostal de pésima categoría. Así estuvo por 1 año. Luego se armó de valor para pedir un aumento y como se lo negaron, renunció. Otra vez se quedó sin nada y repitió el plan una y otra vez.
La vida parecía no darle tregua ni esperanzas, hasta que vio a unas mujeres trabajando en la calle, recibiendo varios billetes a cambio de un rato donde solo una parte quedaba satisfecha. Le costó mucho decidirse, pero el hambre la orilló a buscar a su primer cliente. Se ofertó como una mercancía completamente nueva y de paquete, y pidió una cantidad que para ella resultaba exorbitante, pero que para un empleado cincuentón representó una oferta jugosa. Ese pago le permitió rentar en una vecindad y sostenerse por 2 meses. Repitió la operación hasta que un cliente le preguntó si de verdad era la primera vez que hacía eso, porque la coreografía del evento era impecable. Después, su labor pasó a ser la misma que la de cualquier otra mujer, pero Stephanie ya era mayor de edad y tenía los ahorros suficientes para trasladarse a otro sitio mejor. Le costó un poco decidirse a dónde ir, desprenderse de sus clientes y encontrar otro lugar en el cual vivir. Sin embargo, en cuanto lo halló, se trasladó ahí sin dudar. Por un tiempo no hizo nada, se tomó un respiro. Lo siguiente fue ubicar el lugar en el cual podría trabajar y después de animarse a acompañar a otras cariñosas en la avenida. Como el tiempo no da tregua, sin importar cuáles sean las metas de la persona en cuestión, para cuando reunió la información necesaria y juntó el valor suficiente para venderse en la calle, ya había cumplido 19 años. Aunque su aspecto recordaba a una adolescente y eso le otorgó un atractivo que las otras cariñosas no tenían. Pronto llegó un hombre para llevársela al 5 letras, luego otro y otro. Trabajó día con día, aunque las actividades que realizaba le dieran náuseas. Ahorró tanto como le fue posible y apenas tuvo la suma suficiente, buscó una casa en la cual vivir sin más preocupaciones. Lamentablemente ahí no acabó la historia. Todavía tenía que sostener sus necesidades básicas, pagar por diferentes servicios y solventar sus gustos. Por eso empezó a recibir clientes en su nuevo hogar. Pero ahora no serían ellos los que elegirían, sino ella la que aceptara o rechazara sus solicitudes. Ya no volvió a acostarse con obreros sudorosos, tampoco con empleados de poca monta. Cambió su ropa sencilla por prendas de marca, mismas que solo podían quitarle a aquellos capaces de pagar su precio. Pero, ¿en qué momento comenzaron las desapariciones? Según reveló Stephanie, fue una noche, mientras estaba con un hombre que le dijo: Mi esposa nunca haría esto. Y esa frase, la cual la rebajaba a un ser inferior a una esposa, aunque pretendía elogiarla, le llenó el alma de furia. ¿Ella no era suficiente como para convertirse en una esposa de alguien? ¿O lo que hacía la ponía lejos de ese espacio exclusivo para ser tomada en cuenta para algo más que un servicio nocturno? ¿Quién decidió esa tontería? Ese sentimiento le reventó el estómago. Se dio vuelta en el colchón y miró hacia el buró que yacía cerca de la cama. Ahí reposaban unas cuerdas que usaba para eventos bastante extraños y también unas tijeras, las cuales se incrustaron en la parte frontal del infortunado una y otra vez. La partida hacia el otro mundo llegó para ese adúltero como castigo por sus infidelidades y como un horror para Stephanie, quien se mantuvo sobre el cuerpo por un buen rato en estado de shock. Como vivía sola, ella misma se encargó de enterrar la evidencia en su jardín. Esa idea fue la peor que tuvo y como el hombre siempre decía que iba a un club de juego, a nadie se le ocurrió buscarlo en su domicilio. Durante varios días la joven no pudo dormir. Lavó el colchón que quedó pintado de rojo hasta que las manchas desaparecieron, pero aún así lo tiró a la basura y compró otro.
No pasó mucho tiempo antes de que otro cliente la hiciera enojar con sus comentarios ridículos. Sin embargo, esa vez no fue tan torpe. Le pidió dinero en efectivo, una gran cantidad, y lo convenció para que dijera que lo invertiría en un negocio, para que su familia no se fuera a enojar. En cuanto recibió la suma, le brindó al hombre una última noche completamente impactante. Luego lo llevó al baño y ahí dividió su yo con un objeto que tenía escondido por ahí. Por segunda ocasión, el miedo le quitó el sueño. No obstante, el cuerpo se empezó a descomponer en el jardín y ningún familiar fue a preguntar por él. La tercera vez pidió joyas. Se trataba de un hombre mayor, viudo y chapado a la antigua. La cuarta vez solicitó un coche comprado a nombre de una empresa que no existía. Para la quinta vez ya no hicieron falta razones. Comenzó a desaparecerlos por avaricia, después de recibir un regalo costoso. Tras la 10ª vez, Stephanie le quitó la existencia a su repugnante compañero en turno, por mero aburrimiento, pues ya la tenía harta. Mientras confesaba todo lo que ya había hecho, la mujer adoptó un semblante enloquecido que contrastaba con su aspecto angelical e inocente. Los ojos se le desorbitaron y las lágrimas le arruinaron el maquillaje. Movía las manos como si en ese momento su mente reviviera las acciones que hizo en los cuerpos de las personas que desaparecieron. Y al final, cuando terminó su relato, se arrellanó en la silla y se puso a llorar. Luego de varios minutos en silencio, pronunció las siguientes palabras: me hubiera gustado tener una vida diferente. Me habría encantado ser enfermera y casarme con un médico para tener 2 hijos y un perro. Pero en cambio, nací en un lugar horrible donde a las mujeres les hacen cosas. Por eso hice lo que hice. Ya traía la maldad en el alma. Solo necesitaba un montón de asquerosas manos para que la liberaran. Stephanie fue condenada a cadena perpetua, y aunque le dolió, ahí al menos ya no tendría que trabajar como una cariñosa más. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si esta historia ha sido de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Tijuana, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa. Nos vemos en una próxima emisión de Oscuro Secreto.